capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Aleluya. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. 6, 8, 6, 1 al 8 del libro de Génesis. ¿Cuántos están perdidos que no se encuentran Génesis? Para ponerlo en disciplina, hermano. Porque el que no sabe dónde está Génesis está grave. Porque que uno se pierda por allá en Ageo. Cierto que sí, por allá por Abdías. Pero en Génesis. Bendito sea el Señor. ¿Ya lo tenemos? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Diga conmigo: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Diga nuevamente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Padre, bendícenos a través de tu palabra, y que tu palabra esta noche corra y sea glorificada en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte. Y yo quiero predicar en esta noche con base en el tema "es posible". Yo quiero que usted le diga al que está a tu lado, al que está al frente, al que está atrás. Yo quiero que usted le diga: mira, mi hermano, mi hermana, es posible. Es posible. Si usted que nos está viendo a través de YouTube en esta noche, si tienes a alguien al lado, dile: mira, es posible. Estos versos que leímos nos ubican en el momento en que se está desarrollando la dispensación del gobierno humano. En la Biblia, cuando nosotros estudiamos la escuela bíblica, aprendemos que hay 7 dispensaciones. Esas 7 dispensaciones son 7 tiempos donde Dios se mueve, hermano, dependiendo las circunstancias. Se habla de 7 dispensaciones. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. En el tiempo cuando Dios creó a Adán y a Eva, que eran inocentes, cuando no habían pecado,
Dios se movía de una manera, pero después que el hombre pecó, ya Dios no podía moverse de la misma manera que cuando ellos no eran pecadores, sino que por causa del pecado, una de las cosas que Dios dijo es, o fue, ya el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea que ya Dios no podía ya Dios no se podía seguir moviendo como si el hombre fuera inocente, porque ya el hombre no era inocente, sino que ya cambió el mover de Dios. Entonces entra lo que es la dispensación de la conciencia, porque ya el hombre no era inocente, sino que ya era un hombre consciente del bien y del mal. Pero dice la Biblia, hermanos, que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Entonces entra algo que se llama el gobierno humano, cuando ya los hombres comienzan a crear naciones. La Biblia habla, hermanos, que comenzó a multiplicarse los hombres en la tierra, y ya los hombres comenzaban, hermanos, a crear sus propias leyes, costumbres. Entonces ya Dios no podía seguir moviéndose en la conciencia, sino que ya Dios comenzó a moverse en el gobierno humano, en cómo los hombres comenzaban a gobernar y a regir la tierra. Este pasaje que leímos nos ubica en esta dispensación del gobierno humano. Pero para no dejarlos ahí como inconcluso, porque dije que habían 7 dispensaciones, después de la dispensación del gobierno humano, viene, hermano, la dispensación de la promesa, que está en Génesis capítulo 12, que Dios se le revela a Abraham y le da una promesa. ¿Se acuerda de eso? Y esa dispensación de la promesa, hermano, duró hasta que Dios saca al pueblo de Israel de la cautividad y los introduce en el desierto. Y dice la Biblia que hay en el desierto, en la falda del monte, aleluya, de los olivos, cuando Dios le da leyes y estatutos y preceptos al pueblo, que ya Dios comienza a darle leyes al pueblo, porque antes de Moisés no había una ley a su nombre. Entonces Dios ahí establece a Israel como una nación. Dios le da a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. Dios crea y le da a Moisés y por ende al pueblo 613 leyes. Y por eso ya Dios no se siguió moviendo con la dispensación de la promesa que Dios le hizo a Abraham, sino que ahora Dios comienza a moverse de ahí en adelante con la dispensación que conocemos como la dispensación de la ley, del Pentateuco. Ya Dios comienza a moverse bajo la dispensación de las 613 leyes. Pero esa dispensación de la ley culmina cuando Jesucristo vino a esta tierra. La Biblia dice que Jesús nació en la ley y Jesús murió en la ley. Pero una vez que Jesús muere, es crucificado. Pero dice la Biblia que al tercer día Él se levantó de entre los muertos. En el momento en que el Señor se levanta, Él establece la iglesia. Y de ahí en adelante la ley, hermano, aleluya, pasa esa dispensación de la ley e inicia la dispensación de la gracia. Que por eso Pablo dice, mas nosotros no somos salvos por medio de las obras de la ley. No somos salvos por las obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia. La gracia de Dios en nosotros. Y estamos actualmente en la dispensación de la gracia de Dios. Que somos salvos por gracia. Hasta esta dispensación terminará, hermano, cuando el Señor venga por su pueblo. Amén. Y después viene lo que es la dispensación del reino. Bendito sea el Señor, que se dará con el milenio. Damos la gloria a Dios.
con el reinado milenario de Jesucristo en esta tierra. Amén. Entonces este texto, esta historia nos ubica específicamente en la dispensación tercera, que es la dispensación del gobierno humano. Y comienza específicamente diciendo: aconteció que cuando comenzaron los hombres ¿a qué? A multiplicarse, algo pasó. Y lo que pasó es que dice la Biblia, aleluya, que los hombres comenzaron a corromperse. Los hombres comenzaron a apartarse de Dios. Y dice la Biblia que se corrompieron de tal manera que todo designio, que todo pensamiento, que toda intención del corazón de los hombres en esa época, dice que era de continuo, únicamente ellos estaban pensando y enfocados en el mal. Y esto era tan terrible, o sea, la corrupción, la maldad, era tan grande que Dios, viendo todo lo que los seres humanos hacían, Dios dijo, dice la Biblia, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. O sea, hermano, de hacer que Dios se arrepintiera de haber hecho una creación, es una muestra de que esta generación era mala y era perversa. Y dice la Biblia que a Dios le dolió en el corazón. A Dios le dolió en el corazón haber hecho al hombre. Mire el grado de maldad. Mire el grado de iniquidad, de corrupción en que estaba esa generación. Que esto era tan terrible que Dios hasta tomó la decisión de erradicar no solamente al hombre, sino a toda bestia del campo, a toda ave, a todo reptil. O sea, Dios tomó la decisión de raerlo y de eliminarlo a todo, hermano. O sea, Dios en ese momento estaba pensando en quedarse solamente con su creación angelical. Por la maldad. Pero ¿qué vemos aquí en este pasaje? Vemos que en medio de una generación mala, perversa, corrupta, dañada, podrida, un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. O sea que un hombre rodeado de pudredumbre, un hombre rodeado de maldad, un hombre rodeado de corrupción, pudo ser fiel a Dios, pudo agradar a Dios, pudo mantenerse puro en medio de la contaminación, de la corrupción y del pecado. O sea, cuando yo leo esto, yo puedo decir que es posible, dile al que está a tu lado, es posible guardarse para Dios, vivir para Dios, agradar a Dios en medio de las peores circunstancias, en medio de las peores crisis. O sea que la vida de Noé nos desafía y lo que nos dice es que sí podemos ser fieles a Dios, que sí podemos agradar a Dios en medio, hermano, de gente pecadora, que en medio de maldad,
en medio de impureza, en medio, hermano, aleluya, de inmundicia, aleluya, es posible guardarse para Dios. Es posible marcar una diferencia. Es posible vivir una vida que, aleluya, haya gracia ante los ojos de Jehová. O sea que sí es posible. Quiere decir que la misma historia y la vida de Noé está desmintiendo a aquellos que dicen: es que yo no puedo, es que la influencia es muy grande, es que yo trabajo con gente muy pecadora, es que yo estudio en una universidad donde hay gente y hay mucha presión y hay mucha influencia. Es que mi familia no me deja buscar a Dios. Es que los vecinos no me dejan consagrar a Dios. Excusas, excusas y más excusas, porque Noé nos enseña de que no importa cuán corrompida, cuán dañada esté la gente que está a tu alrededor, si tú te dispones a serle fiel a Dios, es posible que tú le seas fiel a Dios. Si tú oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Si tú te dispones a hallar gracia delante de Dios, es posible que tú halles gracia. Oye, si la Biblia dice que Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre es carne. Mira lo que Dios dijo. ¿Qué tengo yo? Mira, Dios está diciendo: ¿qué tengo yo que está correteando al hombre? ¿Qué tengo yo que estar rogándole al hombre? No, yo no tengo por qué estar rogándole al hombre. Yo no tengo por qué estar detrás del hombre, no, porque el hombre es carne. Por lo tanto, hay una sentencia para ellos. Antes de esto, los hombres vivían 969 años vivió Matusalén. 930 años vivió Adán. Y pare de contar. Sin embargo, cuando Dios vio el pecado, Dios dijo: imagínate, vamos, por el pecado Dios comenzó a cortar. Y Dios dijo: ahora serán los días del hombre 120 años. Eso fue en la época de Noé. Pero en la época de Moisés Dios tuvo que decir: no, 120 es mucho. Porque el pecado, entre más crece, entre más el pecado se enseñorea del ser humano, hermano, más avanza la muerte, más se deteriora la vida. Amén, hermano. Y dice la Biblia que en la época de Moisés Dios dijo: ahora los días del hombre, ahora no serán 120 años, ahora serán 70 años, y los más robustos 80. En la época de Moisés, ahora, hoy, a la actualidad, hoy la gente no llega ni a los 50. Hoy la gente no está llegando ni a los 50. Es más, hoy es noticia. Uno se asombra hoy. Ayer yo estaba en una reunión con un señor y él tenía, hermano, señor lúcido, firme, camina más recto que yo. Ese señor así, hermano. Y bueno, ¿y usted cuántos años tiene? Tengo 85 y no sufro de nada, me dijo. Mío padre. Y uno mira eso y uno se asombra, porque ya eso no es normal. Ya eso no es algo común. ¿Por qué? Porque hoy ya tienen 30 años. Entonces con 30 años les duele el cuerpo. ¿Sí o no? Ya con 30 años ya hay algunos que le duele hasta el dedo de la uña. Hasta el pelo le duele. Pasan enfermos y achacados. Imagínense. Una persona con 30 años que pasa achacado, enfermo, que si no están presos los andan buscando.
A su nombre damos la gloria a Dios. ¿Qué se espera cuando tenga 60, cuando tenga 70, cuando tenga 80? ¿Sí o no, mi hermano? Yo me reviso. Yo a veces tengo que decir, ven acá, yo tengo 45 años. Ay, yo no puedo estar achacado. Porque si con 45 estoy achacado, cuando tenga 75, 30 años más, hermano, voy a andar, ¿qué? En muleta, el poder de Jesús. Uno mismo tiene que sacudirse, hermano. ¿Sí o no? Pero si usted comienza desde joven a recibir los achaques y la enfermedad, y sí, pobrecito de mí, me duele aquí, me duele acá, me duele acá. Revísase el dedo, hermano, que donde te toca te duele el dedo. A su nombre, hermano. Y yo digo, yo no voy a contender más con el hombre, porque el hombre es carne. ¿Sí o no? El hombre es carne. Y yo no voy a contender más con el hombre. Y hubo una sentencia. Pero Noé nos llevó, hermanos, a un desafío y a un reto. O sea, Noé nos demostró de que es posible ser fiel a Dios. O sea que la vida de Noé lo que nos está diciendo es que cuando una persona dice que no se puede guardar para Dios, que no se puede consagrar a Dios, que no se puede apartar, aleluya, del sistema del mundo, que no puede despojarse del mundo, porque esto es duro, porque esto es difícil, es que pastor, esto es fuerte. No, eso no es fuerte. Es posible, porque Noé, mira, tú nunca vas a vivir en un tiempo más corrupto del que vivió Noé. Mira, fue tan corrupto que Dios dijo, voy a raer al hombre, y Dios tuvo que ahogar a toda aquella generación, hermano, con agua, con un diluvio, hermano. Mire el grado de maldad, el grado de inmundicia, el grado de pecado. Pero Noé, en medio de toda esa maldad, Noé dijo, yo puedo marcar una diferencia. O sea, es posible que tú marques una diferencia donde Dios te ha puesto. Es posible que tú marques una diferencia a donde Dios te lleve. Ahí en el trabajo, ahí en la universidad, ahí en tu casa, en tu familia, donde tú estés. Dios te ha llamado y es posible que tú marques una diferencia en todas las áreas de tu vida. Dile al que está a tu lado, es posible. Es posible. La Biblia dice en Marcos 9, 23 y 24. Y en este texto, hermano, nos muestra por qué es posible. ¿Por qué es posible? ¿Por qué es posible? Marcos 9, 23 al 24 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué dice la Biblia? O sea que cuando tú dices que no, entonces tú estás haciendo a Jesús mentiroso. O sea, cuando tú dices que yo no puedo, es que yo no es posible, pastor, es que es muy difícil, es que es muy duro. No, nada de eso. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? El Señor nos está diciendo que si tú verdaderamente has creído en el Señor Jesucristo, es posible tú vivir una vida que agrada a Dios. Es posible ser diferente. Es posible cambiar.
Es posible que tú seas una nueva criatura. O sea que sí es posible. Y esto habla de la historia del padre del muchacho lunático. Muchas veces que el espíritu lo tiraba en el fuego, otras veces en el agua. Y el Señor le dijo a este hombre: mira, ¿tú crees? Y él dijo: yo creo. Y el Señor le dice: ok. Dice: pues si crees, al que cree, todo es posible. Ese es el contexto en que está. El contexto de un muchacho lunático que un demonio lo quería matar. Y que se lo habían traído a los discípulos no habían podido hacer nada por el muchacho. Sin embargo, el Señor le dijo: mira, si tú te atreves a creer, es posible que tu hijo cambie. Es posible que tu hijo sea libre de ese espíritu inmundo. Hermano, porque cuando nosotros verdaderamente creemos en el Señor, no hay nada que el Señor no pueda hacer por nosotros, y no hay nada que el Señor no pueda hacer por los que están alrededor tuyo. No hay, aleluya, bendito sea el Señor, nada que el Señor no pueda hacer con tu familia, porque para el que cree todo es posible. Y si tú le crees a Dios, Dios puede romper las cadenas, Dios puede sanar la enfermedad, Dios puede libertar, Dios puede, oh mi alma alaba la gloria de Dios, derribar los gigantes. Dios puede hacer lo que es imposible, Dios lo hace posible. Y este hombre, cuando escuchó esas palabras, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: mira lo que este hombre le dijo: Señor, yo creo. Esto es uno de los pasajes y uno de los textos a mí que más me gustan. Porque él le dijo a Dios: yo creo. Pero después le dijo: pero ayuda mi incredulidad. Él le dijo al Señor, en otras palabras: yo creo que tú puedes libertar a mi hijo, que tú lo puedes cambiar. Pero si en un momento dado en mi humanidad yo trato de debilitarme en mi fe, si yo en un momento dado dejo de creer, me debilito, entonces en esos momentos ayúdame en mi debilidad, en mi incredulidad. Porque, hermano, ¿cuántos aquí le creen a Dios? Pero ¿cuántos aquí también en un momento dado han tenido una flaqueza en su fe? Pero hermano, ahí es donde en los momentos de flaqueza es cuando más tú tienes que aferrarte a Dios. Es cuando más tú tienes que ir a Dios y decirle: Señor, yo te creo, pero ahora me siento como que débil. Ayúdame. Dile al que está a tu lado: es posible. Es posible. Para el que cree, todo es posible. Miren, en primera de Juan 5, 4 al 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Está viendo que sí se puede dejar las cosas del mundo. Sí podemos despojarnos de las cosas del mundo. Sí podemos. Hay gente que dice: pero es que mira, que es difícil, que el cigarrillo, que es difícil la botellita. Ya usted sabe, ahorita que viene Navidad, que el vinito, que la champaña. Entonces es difícil, que bendito sea el Señor. Ajá, usted sabe, pastor, es difícil. No, la Biblia dice: porque el que es nacido de Dios vence al mundo. No es difícil. Es que se les hace difíciles a quienes, a los que no han nacido de Dios, a los que todavía no han dejado que Dios entre verdaderamente a sus vidas. Porque un cristiano tiene que estar en dos aguas. Porque un cristiano tiene que estar, hermano, en un pie en el mundo y con el otro pie en la iglesia. Porque un cristiano es evangélico en la iglesia y cuando no está por allá, que nadie lo está viendo,
es más mundano que los mundanos. ¿Por qué? Porque no ha nacido verdaderamente de Dios. Y esto es lo que no le gusta a mucha gente. A mucha gente dice, lo que pasa es que ustedes son fanáticos, son religiosos. Es que quien dijo, no, espérate, eso no tiene nada que ver con fanatismo. Eso no tiene nada que ver con religiosidad. Esto es lo que enseña la Biblia. Y la Biblia que me enseña a mí, la Biblia me enseña, gloria a Dios, porque todo el que es nacido de Dios vence. Vence al mundo. El que es nacido de Dios no tiene que estar escuchando música del mundo. Amén. Yo quiero decirle algo aquí, con mucho respeto. ¿Me va a escuchar? Daddy Yankee pudo decir que se convirtió, pero las canciones que él está cantando últimamente no son cristianas. Porque esa no es la música que alaba a Dios. Eso no es. Amén. Porque las cosas de Dios son diferentes a las cosas del mundo. A su nombre, hermano. Bendito sea Dios. Eso es que hay gente que mi alma alaba la gloria de Dios. Que entonces que están cantando esa música, no, espérate, eso no es de Dios. Y es que hay cosas que supuestamente él se despidió de reggaetón. Y entonces, ¿qué es lo que está cantando ahora? O sea que no se despidió nada, lo que único es que cambió de género. Ay, bobo no es. Porque es que el mundo se está dando cuenta que el mercado cristiano es millonario. Por eso uno no puede dejarse confundir. Porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora mire lo que dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Es tu verdadera fe en Dios. Es tu verdadera fe en Cristo. Es tu verdadera fe en el Señor. O sea que cuando tú y yo verdaderamente creemos en el Señor, hermano, el mundo no tiene nada que ver con nosotros. El mundo no tiene que ver contigo. A su nombre damos la gloria a Dios. Porque tú verdaderamente has nacido de Dios. O sea, hermano, yo digo, ven acá, ¿cómo es que un cristiano con tantas adoraciones lindas, con tantas alabanzas hermosas que hay? Porque un cristiano tiene que estar cantando música de Diomedes. Porque un cristiano tiene que estar cantando música, amén, de Silvestre Dangond. Porque un cristiano tiene que estar cantando música del mundo. Si es que acaso en la iglesia, en el evangelio, no hay adoraciones y no hay alabanza hermosa, linda, preciosa, que edifican tu espíritu y que alaban y honran a tu Dios. ¿Sí o no, mi hermano? Ahorita hay cristianos que cantan Navidad sin ti. Y ponen los villancicos en su casa. No, déjese de eso. Si usted nació de nuevo y si usted nació de Dios, usted tiene, mire, Cristo lo cambia todo. Amén a su nombre. Cambia todo. Y es que un cristiano no necesita nada del mundo. Ahora, es posible hacerlo. Ahora, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Por eso es importante nosotros aprender a creer de verdad. Por eso es que Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obra, que yo te muestro a través de mis obras, mi fe. Cuando uno ve que una persona verdaderamente cree, cuando uno le ve su fruto de cambio.
Cuando uno le ve su fruto, aleluya, de que es una persona nueva, que es una persona diferente. Uno dice, ese creyó de verdad. Esa creyó de verdad. A su nombre, hermano. Ahora, vivimos en un mundo y vivimos en una sociedad que nos repite y que nos hace creer una y mil veces de que no podemos, de que es imposible, de que eso es difícil. Vivimos en una sociedad y tú y yo nos estamos enfrentando a ello. Nos estamos enfrentando a esa fuerza, nos estamos enfrentando a esa corriente, a ese poder que constantemente a través de las redes, a través de la televisión, a través de, hermano, de todos los 4 puntos cardinales de la tierra, por todos lados, hermanos, nos estamos enfrentando a una corriente que nos dice, tú no puedes. Es difícil. Tú no eres capaz. No es posible. No es posible. ¿A cuántos cristianos aquí, cuando se convirtieron, de pronto hubo familiares o amigos que le dijeron, te pongo 5 días? ¿A cuánto? Yo conozco muchos cristianos que le dijeron, ese arrebato de evangelio se te acaba ahorita que lleguen las fiestas novembrinas. Ese arrebato y que de evangélico y que de Biblia, eso se te acaba ahorita. Eso tú no duras mucho. Porque es que vivimos en medio de una sociedad donde nos está bombardeando por todos los lados. ¿Y qué es lo que nos dice el mundo? ¿Y qué es lo que nos dice la sociedad de hoy? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en las redes sociales? Por todos lados, ¿qué es lo que nos dicen? Que no se puede, que es difícil, que es imposible. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que no se puede, que es difícil, que es imposible. ¿Qué es lo que no se puede? El mundo hoy, el sistema, nos dice que no se puede tener en este tiempo un corazón sano. El mundo, ¿qué es lo que te dice? Que tú no puedes confiar. Y por eso hay gente que usted los ve a la defensiva siempre. Porque le han creído al sistema de que no pueden confiar. Le han creído a este sistema que le dice que tú no puedes vivir una vida sana, emocionalmente hablando. Hoy como nunca vemos a la gente alocada, hermano. ¿Pero por qué? Porque hoy el mundo lo que le está diciendo a la gente que tú en este tiempo tú no puedes vivir teniendo un corazón saludable. Pero sí es posible tener un corazón limpio. El mundo, la sociedad, el sistema te dice que ¿quién dijo que no, tú no puedes vivir perdonando al que te ofende? Tú no puedes estar amando a tu enemigo. Eso el mundo te dice que eso no se puede. Que al que te agredió, que al que te ofendió, tú no puedes pasar por alto esa ofensa. El sistema nos arrastra eso a la venganza. ¿Sí o no? Al rencor. El sistema nos lleva al resentimiento. El sistema nos lleva al odio y nos dice que el odio, el resentimiento, la venganza es natural, es normal. No seas bobo. Véngate. No seas bobo. No seas boba. No te dejes. Da que te vienen dando. Pero en medio de una
generación y en medio de un sistema que te está arrastrando y que te dice que no puede, la Biblia dice que es posible. En medio de una generación enferma emocionalmente, en medio de una generación llena de odio, de resentimiento, de amargura, se puede tener un corazón sano, sentimientos y emociones sanas. Sí podemos. Sí se puede. Sí podemos hacerlo. ¿Por qué podemos? Porque tú y yo no estamos solos. Por eso la Biblia dice: yo me tengo que ir. Aleluya. Y conviene que yo me vaya. Porque ahora que yo me vaya, yo no lo voy a dejar solo. Yo voy a enviar a otro consolador. Al Espíritu. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Al Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué sí podemos? Porque mientras otros están, aleluya, llenos de su corazón está tóxico, lleno de odio, de resentimiento, de amargura. Aleluya. ¿Por qué tú puedes tener un corazón sano? Porque el Espíritu de Dios es el que gobierna tu vida. Porque el Espíritu de Dios es el que toma control de tus emociones y de mis emociones. Dile al que está a tu lado: se puede. La sociedad nos dice, el sistema nos dice: no, eso no se puede. Y por eso usted ve la gente llena de amargura. Oye, es tremendo ver cómo la gente está llena de odios, resentimiento, pero eso ¿a dónde te va a llevar? Pero en medio de una generación resentida, nosotros sí es posible que tengamos un corazón limpio. Un corazón sano. ¿Cuántos lo creen, hermano? Sí podemos tener pensamientos puros. Mira, la gente, hermano, la sociedad y el sistema nos dice que nadie da nada sin esperar algo a cambio. Cuidado. 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 Que si ese te está dando algo, es porque algo está tramando, porque no hay puntada sin dedal. Pero tú no sabes que por ahí dicen que el ladrón juzga por su condición. Amén a su nombre. ¿Por qué? Porque es que la gente, aleluya, según lo que tiene en su corazón, así va a juzgar. Pero en medio de una generación y de un tiempo tan perverso, sí podemos, como hijos de Dios, tener buenas intenciones con las personas. Sí podemos tener pensamientos puros. Aleluya. Por la Biblia dice: para los puros todo es puro, pero para los incrédulos, para los pecadores, para los perversos, todo es impuro. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Pero por qué? Porque hay un sistema que dice que tú hoy no puedes tener un pensamiento sano, que usted hoy no puede ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. ¿Por qué no? Sí podemos. Sí podemos. Sí se puede. Pero el problema no está sino en la corrupción que hay. Bendito sea el nombre del Señor. Sí podemos, sí es posible. Es posible, hermanos, vivir en este tiempo de deshonestidad. Sí es posible que en este tiempo donde hay mucha deshonestidad, es posible que seamos honestos. Sí es posible. Sí es posible ser honestos. ¿Quién dijo que no se puede? Mira, a principio de este año, creo que fue a principio de este año o a finales del año pasado, alguien estaba hablando conmigo, conectado con un político. Y esa persona me dijo: hey, pastor, mire, me ofrecieron una OPS, creo que se llama eso. Unas OPS. Están pagando 6 millones y pico, casi 7 millones de pesos. Esos son y que puestos de corbata. Entonces usted, tengo una, si usted quiere, yo lo meto a usted ahí. Entonces usted nada más tiene que ir firmar. Y todos los meses yo le consignan
6 millones y pico, casi 7 millones de pesos. Usted no tiene que hacer nada, solamente todos los meses y allá. Ah, hermano, yo me la quedé viendo. Y yo le dije, ¿sabe una cosa? No es que la plata a mí me sobre. Y no es que no necesite esos 6 millones y pico de pesos, porque sí sirven. Y sí los necesito. Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que si es correcto o que si no es correcto. Yo le sabe una cosa, la Biblia dice que nosotros no podemos comernos el pan de balde. Yo no puedo comerme el pan y provocar que eso en la Biblia se llama el pan de la vergüenza. Porque cuando una persona disfruta de algo que no merece, cuando una persona disfruta de algo que no se ha ganado, la Biblia lo llama pan de vergüenza. Porque usted y yo tengo que ganarme. Porque si no, eso va a traer maldiciones para mi vida. Hasta los hijos uno tiene que ponerlos a que se ganen el pan que uno les da. Así sea que saquen la basura. Así sea que laven los platos. Así sea que tiendan la cama. Porque si no, tú estás acarreando a tus hijos que se coman algo que no se han ganado. Y ese no es el mensaje de hoy. Pero yo le dije, no es que no lo necesite y no es que no me haga falta, pero eso no está bien delante de Dios. Eso es corrupción, eso es robar, eso es fraude. Y a mí me sorprende lo que esa persona me dijo. Esa persona me dijo, ¿sabe una cosa, pastor? Si algún día tomo la decisión de congregarme en una iglesia, va a ser la suya. Yo dije, sí, ¿por qué? Me dice, no, porque yo esto se lo he ofrecido a otro y me han dicho con la boca llena que sí, que a dónde firman. Pero aunque hay algunos que no sean honestos, hay más que sí somos honestos. O sea, sí se puede ser honesto. Usted no sabe cuántas personas, y ojalá y eso no pase en el pueblo evangélico, pero cuántas personas que no tienen necesidad, cuando fueron a hacerle la visita del Cisben, aparecen que viven allá en las playitas de Olaya, que viven en Enequén. Ay, usted no tiene necesidad de eso. Ya, ¿cómo tú vas? No, porque si no lo cojo yo, lo cojo otro. Digo, esa es la mentalidad, pero eso es deshonestidad. Y hay mucha gente que habla en lengua, que danza, que salta, que brinca. Chavo, yo siento a Dios. Que van a tener sus problemas cuando Cristo venga, hermano. Porque por un Cisben 1 viven en el estrato 4. Y el Cisben le aparece 000. Yo creo que Dios está hablando aquí hoy. Pero bueno, es posible que en medio de una generación que ve la deshonestidad como algo normal, es posible que nosotros sí seamos honestos. Tenemos que ser honestos. ¿Cuántos lo creen, hermanos?
sí podemos ser fieles en medio de estos tiempos, en medio de presiones, en medio de crisis, en medio de adversidad. Sí podemos ser fieles a Dios. Hay un video que se hizo muy viral hace unos años en las redes sociales, de un trabajador en una planta. Lo llaman y le dicen, mira, lo llevan a la oficina y le dicen, mira, ven acá, a ti te vamos a ascender, pero para ascenderte de obrero a supervisor, mira, necesitamos que tú alteres esta factura, hagas esto, metas esto aquí, allá. Y él, ese obrero cristiano que tenía necesidad, que estaba pasando por una crisis económica y que necesitaba como nunca ese ascenso y ese incremento salarial, pero cuando él comenzó a escuchar las propuestas que le estaban haciendo los dueños de la empresa, él se quedó así y le dijeron, necesitamos que nos deje una respuesta. El puesto es tuyo, el cargo es tuyo, pero solamente si tú aceptas hacer esto, porque necesitamos una persona, mira cómo dice, de confianza, que pueda hacer esto. Y este hombre cristiano dijo en ese video, le dijo, ¿sabe una cosa? Yo tengo necesidad y a mí este ascenso me caería muy bien, pero lastimosamente no puedo aceptarlo. Entonces, ¿tú sabes qué le dijeron? Le dijeron, mira, ven acá, pero si tú no aceptas, entonces ya tú sabes lo que te dijimos. Entonces ya tú no puedes seguir trabajando aquí, porque si tú no aceptas el trabajo con las condiciones, entonces tampoco puedes seguir en el cargo que está. O sea, te vas a quedar desempleado, porque ahora no puedes seguir en la compañía sabiendo todo lo que te dijimos, lo que te confiamos. Entonces tienes que tomar una decisión. ¿Aceptas o no aceptas? Este hombre comenzó a llorar y le dijo, ¿sabe una cosa? Con todo el dolor de mi alma, quiero decirle que yo no puedo aceptar. Y no puedo aceptar porque eso no le agrada a Dios. Porque eso no le agrada a Dios. Porque eso no es de Dios. Y yo no puedo hacer algo que no es de Dios. Los dueños de la compañía se quedaron viendo y le dijeron, sabes, esto era una prueba. Esto era una prueba. A ver si realmente tú eras una persona confiable. Porque si tú hubieses aceptado, inmediatamente te hubiésemos despedido. Pero si hay una persona idónea para ocupar el cargo de supervisor en esta empresa y nosotros vamos a estar seguros de que no va a aceptar nada torcido, es usted. El puesto es suyo. Si se puede, dile al que está a tu lado, si es posible. Es posible en este tiempo donde hay tantas traiciones, donde hay tantas traiciones. Es posible hoy ser fieles. Donde hay tanta infidelidad, se puede ser fiel. Donde hay más intereses personales que amistades. En este tiempo donde hay más intereses personales que verdaderos amigos, sí se puede y sí es posible tener y ser un buen amigo, una buena amiga. Sí se puede. Porque hoy vivimos en un tiempo donde hay más intereses que amigos, que amigas. Porque hoy mucha gente dice, ay, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, ¡mua, mua, mua! Pero está viendo cómo te da la puñalada por la espalda. ¿Sí o no? Cómo te traiciona. Y eso lo vemos hoy. Yo no puedo ahondar mucho en esto porque estoy hablando de cosas cotidianas que usted sabe que es una realidad. Pero que en medio de este sistema corrupto y dañado, sí es posible nosotros, yo no sé los otros,
Yo no sé los demás, pero sí es posible que tú como hijo de Dios y como hija de Dios seas un buen amigo, seas una buena amiga. Sí. Si es posible, no sé los demás, porque usted no responda por los demás, pero usted responda por usted. Y si es posible que usted pueda ser fiel, fiel a su esposa, fiel a su esposo, fiel a su familia. Aleluya, usted pueda ser una persona fiel a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Sí se puede hoy tener un hogar saludable. ¿Quién dijo que no se puede? Es posible en medio de un sistema donde usted va a los juzgados de familia y usted ve, hermano, así ve montañas, aleluya, de solicitudes de divorcio. Y donde hoy, hermano, más demoran siendo novios que esposos. Alabado sea Dios. Pero sí es posible que en este tiempo donde la gente tiene tan en poco lo que es el valor de la familia, donde la gente tiene en poco lo que es el valor de lo que es el hogar, los hijos, la esposa, el esposo, sí es posible que nosotros como cristianos le demos el valor que Dios le da a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos. Sí se puede, sí es posible en medio de una generación que no valora a la familia. Sí es posible, aleluya, que nosotros como hijos de Dios valoremos, cuidemos nuestra familia. ¿Cuántos creen que es posible, hermano? Sí es posible vivir en paz. Sí es posible mantener la paz en medio de los conflictos, en medio de las circunstancias adversas. Porque la paz no es ausencia de guerra. La paz no es ausencia de conflicto. La paz es confianza en medio de la guerra. La paz es seguridad, es confianza. Es, aleluya, tranquilidad en medio de las circunstancias adversas. Eso es paz. Y nosotros como cristianos, amados, es posible que nosotros aprendamos a tener paz en medio de la crisis. Mira, uno de los enemigos más grandes de la salud del ser humano hoy es esa ansiedad, es esa intranquilidad, es eso que, oye, te va a dar un patitú. Tú te ves a la gente hoy, ay, me duele por aquí. Ay, tengo taquicardia. Ay, voy a tomar la pastilla para la ansiedad. Voy a tomar la pastilla para los nervios. Voy a tomar la pastilla. Y ven acá. Eres cristiano. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que aprender a tener paz. Y si se puede. Si podemos tener paz. Es posible. Está tranquilo, hermano. Mi alma alaba la gloria de Dios. Hay gente que todo se lo toma a pecho. La cantidad de gente que se ha provocado infartos, trombosis, derrames cerebrales. Pero nosotros podemos mostrarle a este mundo que aún en medio de la crisis nosotros podemos tener paz. Mira, esa es una de las cosas que siempre ha caracterizado a un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es lo que siempre ha caracterizado a un verdadero hijo de Dios? La confianza
en medio de la crisis. Es esa paz, es esa tranquilidad. Bendito sea Dios. Y de eso surgieron grandes testimonios. Testimonios como aquella anciana, yo lo he dicho muchas veces, aquella anciana que su hijo era un delincuente y que cada rato llegaban a decirle: hey, viejita, por allá tomaron a tu hijo y estaba robando y le estaban dando palos y se lo llevaron preso. Y la viejita decía: mi hijo, no, ese no es mi hijo. Mi hijo está predicando la palabra en las naciones. Esta vieja está loca. Por eso es que a los evangélicos antes, ahora no, antes nos llamaban locos. Antes nos llamaban locos. Porque ahora, en este tiempo las cosas han cambiado. En este tiempo la gente del mundo tiene que decirle a la evangélica, al evangélico: ay, mija, tranquilate, respira profundo. El del mundo tiene que decirle: espérate un momentico, tranquila, respira profundo. Y entonces los cristianos hoy: ay, es que me dio un ataque de ansiedad. Ay, ven acá. ¿Eso qué es? Es del mundo diciéndole al evangélico en este tiempo: créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Ay, oye, que hay poder en Jesús. Ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Y si supiera que fuera evangélico. Tremendo, ¿verdad? Pero sí podemos, hermano, tener paz, estar tranquilo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y no es que tú no tengas problemas, no es que tú no tengas adversidades, pero tú tienes que aprender a descansar en Dios. Tú tienes que aprender a entregarle tus cargas al Señor. Hermano, usted se imagina que yo venga aquí. Hay gente que cree que los pastores no tienen problemas. Ay, hermano. Hay gente que cree que los pastores no tienen pruebas. Ay, hermano. Hay gente que cree que los pastores no pasan por sus momentos difíciles. Ay, hermano. El problema es que yo no voy a subir aquí al altar. Ay, hermano, ay, hermano, yo quería predicar hoy, pero es que hoy me dio un ataque de ansiedad. ¿Se imagina uno como pastor así? La gente dirá: que bueno, ¿y este pastor qué? ¿Este hombre qué? No, hermano. Yo siempre lo digo, aunque uno se esté rompiendo por dentro, aunque uno se esté cayendo a pedazos por dentro, uno por fuera tiene que estar tranquilo, porque uno sabe que al final Dios tiene el control. Al final Dios nos da la victoria. Al final Él es el que está peleando por nosotros. Y uno está confiado. Y uno está tranquilo, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Entonces sí se puede tener paz, sí se puede. Ahora, no solamente, ya para terminar, no solamente, hermanos, la vida de Noé nos reta y nos enseña de que sí se puede y que sí es posible, sino que también en la Biblia nosotros encontramos hombres como Daniel. Daniel era un muchacho, aproximadamente tenía 13 años de edad. De 13 a 17 años de edad tenía Daniel. Daniel era un adolescente. Un adolescente de 13 a 17 años. Y el contexto en que estaba Daniel es que un día el imperio babilónico se metió a su tierra y destruyó todo lo que había. Mató a todo el que pudo matar. Y el resto que quedó vivo, algunos huyeron. Y la gran mayoría, ¿usted sabe qué hicieron? Se los llevaron como esclavos. Ellos ya no tenían una tierra, ya no tenían una nación, ya no tenían nada. Porque Babilonia destruyó todo.
Entonces este muchacho, Daniel, de 13 a 17 años, la Biblia no menciona a sus padres. Lo más seguro es que los padres de Daniel murieron con la ocupación de Babilonia. La familia de Daniel, lo más seguro es que murieron todos con la ocupación de Babilonia. Y fueron llevados estos muchachos a un pueblo que hablaba una lengua diferente a la de ellos, que tenían costumbres diferentes a las de ellos y que tenían una religión, una fe diferente a las de ellos, completamente diferente. Todo era diferente, el idioma, las costumbres, la fe, todo. Y Daniel es llevado a la casa del rey. Entonces ahora un extraño llamado Aspenat, que era el jefe de los eunucos de Nabucodonosor, es el que está a cargo de todos ellos. Daniel tuvo una vida abrupta, un cambio abrupto, de ser un muchacho príncipe, de buena familia, a ser un esclavo, lejos de su casa, y estar a cargo de un hombre que él no conoce. Y este hombre le dice, por mandato del rey, lo primero que hacen es que le cambian el nombre. Ya tú no te vas a llamar más Daniel, ahora te vas a llamar Belsasar. O sea, le cambiaron el nombre de buenas a primeras. Y ahora usted tiene que comer esta comida. Bendito sea Dios. Y a pesar de todo eso, de ese contexto, dice la Biblia que Daniel, siendo un muchacho entre 13 y 17 años, dice, y Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Por tanto pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, que Daniel, ¿qué nos enseña? Que cuando usted toma la decisión de agradar a Dios, es posible agradarle, no importa el contexto en que tú te encuentres. Sí se puede. No solamente, hermanos, vemos a Daniel, sino vimos otro contexto igual o parecido con José, el hijo menor de Jacob, el muchacho pechichón y consentido de Jacob, tan consentido que el papá le puso una túnica de colores. Todos conocemos aquí la historia. Y dice la Biblia que sus hermanos se lo llevaron como esclavo. Intentaron matarlo y lo vendieron como esclavo. ¿Cómo llega José a Egipto? Siendo un esclavo. Siendo un esclavo. Sin embargo, hermanos, este muchacho tomó la decisión que, a pesar de todo lo que estaba viviendo, este muchacho tomó la decisión de agradar a Dios. Y Dios comenzó a respaldarlo. Y cuando llegó a casa de Potifar, Dios lo bendijo y la gracia de Dios estaba con él, de tal manera que Potifar lo colocó como el mayordomo de su casa. Pero como el diablo no está contento, porque el diablo no te quiere ver bien, nunca se te olvide esto, que el enemigo nunca te va a querer ver bien. Él siempre en cualquier momento va a meter su cucharada para dañar lo que Dios ha hecho contigo. Y como él estaba bien, entonces dice el verso 7 del capítulo 39, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Mira lo que está diciendo José, siendo José un muchacho. Siendo un muchacho, aquí no estamos hablando de un viejo, aquí estamos hablando de un muchacho. Dice, por cuanto tú eres su mujer. Dice, ¿cómo pues haría yo
este gran mal y pecaría. Mira lo que dice. Y pecaría. ¿Contra quién? Contra Dios. Y dice, hablando ella a José cada día. O sea, que esto no fue en un momento dado, no. Es que el diablo es insistente. Porque es que el diablo te va a proponer cosas hoy, pero tú dices no, pero no creas que él se va a decir, no, dijo que no, ya. No, él dice, hoy dijo no, pero mañana me puede decir que sí. Dile al que está a tu lado, el diablo no descansa. Él es insistente. Amén. Y dice, y hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí, y ella lo asió, o sea, lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo. Porque el enemigo va a tratar de engañarte, de convencerte, de seducirte. Pero cuando el enemigo ve que por ahí no le funciona, entonces va a tratar de obligarte, de coaccionarte. Pero ni de una ni de otra forma nosotros le sigamos la treta al enemigo. Duerme conmigo. Entonces él, mire. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo él? Porque la única manera de uno salir ileso de un pecado es salir corriendo. Al pecado no se le enfrenta. Al pecado no se le vence que hablando en lengua, que reprendiendo, te reprendo pecado. No, sal corriendo de ahí, mi hermano. Salga corriendo de ahí, mi hermana. O sea que José nos enseña que sí se puede. Noé nos enseña que es posible. Daniel nos enseña que es posible. Y si estos tres hombres lo lograron, y mucho más en la Biblia, teniendo una desventaja que tú y yo tenemos una ventaja sobre ellos. Y usted sabe cuál es la ventaja que nosotros tenemos ante Noé, ante Daniel y ante José. ¿Usted sabe cuál es la ventaja? Que es que ellos no tenían al Espíritu como tú y yo lo tenemos. Porque en el Antiguo Testamento dice la Biblia que el Espíritu venía, hacía lo que tenía que hacer y se iba. Ahora el Espíritu no descendía sobre todos, sino con el Espíritu descendía sobre los profetas, el Espíritu descendía sobre los sacerdotes, y el Espíritu descendía a veces sobre los reyes. Hasta ahí. Pero ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos? Es que en nosotros sí mora el Espíritu Santo de Dios. Y si ellos pudieron sin el morar del Espíritu Santo en ellos, cuánto más nosotros, que en nosotros está, aleluya, la persona maravillosa del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, es posible, mi hermano, es posible, mi hermana. Vamos a agradar a Dios, vamos a guardarnos para Dios, vamos a caminar en Dios de ahora en adelante, porque sí es posible. Póngase sobre sus pies en esta hora, levanta las